Muy bien, hablábamos de que las reclamaciones familiares de ciudadanos norteamericanos a cónyuges e hijos ya no tendrán que procesarse en Guyana, no tienen que viajar a Guyana. Dentro de 2 semanas se van a iniciar las citas en la Embajada de La Habana. Serían programadas para familiares inmediatos, incluyendo hijos menores de 21 años y esposos, entrevistas que estarían pautadas para julio. Repito, lo que tengo entendido hasta ahora, Pentón, solo ciudadanos norteamericanos, porque hay mucha gente que no sabe que tú puedes reclamar siendo residente. Hay gente que espera hacerse ciudadano para hacer la reclamación. Eso no tiene sentido porque tú puedes ir adelantándola como residente. Pero esto me da la impresión de que solo están hablando de ciudadanos, ¿no? Solo están hablando de ciudadanos americanos para sus parientes inmediatos. Y esto se suma a las reclamaciones IR5, se llaman, de los hijos ciudadanos americanos que reclaman a sus papás. Son personas mayores que también ya está procesándose en La Habana desde hace algunas semanas. Me llama la atención que no hablan de las reclamaciones de hermanos, que en todos casos de cualquier país son 10, 12 años lo que demora, pero en el caso cubano excepcionalmente se habían adelantado. Una reclamación de hermano casi funcionaba como una reclamación de padres y de hijos. Están priorizando los familiares inmediatos, o lo que dijo el Departamento de Estado. Están muy atrasados, claro. Exacto, porque están muy atrasados y además porque están tratando de aliviar la carga que supone para la gente tener que ir a Guyana, donde hoy tienen que pasarse casi 50 días, mucha gente y gastando muchísimo dinero. Conozco familias que han gastado $10,000, $20,000 para poder hacer estos procesos migratorios. Es una suma, es una barbaridad. Ahora, vamos a Los Ángeles, la Cumbre de las Américas. Estaba revisando aquí en vivo desde la Cumbre de las Américas, la Cumbre de los Pueblos. La prensa castrista ha puesto mucho hincapié. En otra época, ellos, si no los invitaban, tiraban a basura el asunto. Pero desde que entraron en este engranaje con Obama, quedaron atados, me da la impresión, y ejercen toda la presión posible porque las relaciones con Estados Unidos se les ha vuelto vital, ¿no? Ellos quieren verse a sí mismos como un gobierno normal y como un país normal, cosa que no lo son. Es una dictadura y por lo tanto es un país anormal que no pertenece al continente en cuanto a temas de derechos humanos, en cuanto a temas de política del occidente, del hemisferio occidental. Las Cumbres de las Américas se crearon en 1994 y parte del sustento... Aquí en Miami. Aquí en Miami, y parte del sustento era el respeto a la Carta Interamericana de Derechos Humanos, a la Carta Democrática Interamericana. Y solamente sí, porque convoca la OEA, supuestamente. Y se iban a invitar países que fueran democráticos, que respetaran la democracia. Por supuesto, esto se rompió cuando invitaron a Cuba por la presión de Venezuela, por la presión de muchísimos países. En ese momento estaba el socialismo del siglo XXI, los Chávez, los Kirchner, etcétera. Y entonces, en el 94 todavía no existía esa crápula. No, en el 94... hablo cuando invitaron a Cuba. A Cuba eso es en Panamá. Exacto, a Cuba le invitan mucho después y bajo la presión de Venezuela, bajo la presión del resto de América Latina, invitan al régimen cubano y se produce el famoso encuentro entre Raúl Castro y Obama. Y a partir de entonces, Cuba quiere seguir participando. ¿Qué pasó? El presidente Biden se encontró con unas fuerzas tremendas porque aquí dentro de Estados Unidos sería... o es tremendamente impopular de que él invite a estos regímenes dictatoriales. Me llamó muchísimo la atención que no invitó... Regímenes que están alineados con Rusia en la invasión a Ucrania. Exacto. Y me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, que no invitara al presidente al cual Estados Unidos todavía reconoce, al presidente electo de Venezuela, al presidente interino, perdón, Juan Guaidó. Bueno, que ellos consideran legítimo. Exacto. Y que hasta el último segundo, hasta el último minuto... Llamó por teléfono. Y hasta el último minuto no querían decir si invitaban o no invitaban a Cuba con tal de congraciarse con AMLO, que se ha vuelto un paladín de los dictadores y un defensor de estos regímenes autocráticos. Ahora, el periódico Granma pone hasta una gráfica de los presidentes no presentes que dice mandatarios que no asistirán a la cumbre y pone incluso a algunos al presidente de Uruguay, que es totalmente anticastrista y que fue porque no tenía COVID. Porque tiene COVID. Por otras razones. No y ponen a Jan Matei también, que no va a la cumbre no porque apoya a Cuba, sino por Bukele, que lo mismo deben problema odiar, ¿no? Aunque tienen coincidencia. En realidad,
Bolivia, México, las Granadinas y Honduras aparentemente sí lo hicieron en solidaridad. ¿Pero qué peso político tiene Bolivia, tiene las Granadinas, tiene Honduras? A ver, tenemos una declaración que ya habían anunciado que Alberto Fernández, que por cierto, hoy Argentina, su país, Buenos Aires está colapsado con una gran huelga, que algunos creen que es manichada por Cristina, ¿no? Hay dudas de si gobierna él o gobierna Cristina, todo ese debate. Pero que iba a ser el vocero del castrismo, ¿no? La voz de Cuba. Se lo pidió. Yo creo que tenemos una de sus declaraciones. Adelante. Cuba soporta un bloqueo de más de 6 décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro, mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva. ¿Y dijo algo sobre indemnizar a...? Sí, dijo que el presidente Trump había tenido una política nefasta, no exactamente con estas palabras, pero había tenido una política nefasta hacia América Latina y que es el momento, presidente Biden, de que esa política se rectifique y como que se reparen los daños, algo así, comenta. A mí me... Sí, porque esta gente hace antiamericanismo, pero lo quiere hacer con el dinero de Estados Unidos. Bueno, y aquí hay una disposición a dárselo. Pero ahí tienes a AMLO. AMLO no vino a la cumbre, pero le está pidiendo a Biden de que le financie los proyectos que él tiene para el sur de México y para Centroamérica. Entonces, con dinero americano, para poder desarrollar estas zonas para que la migración no continúe. Y así, y La Habana también, parte del berrinche de La Habana es que también quieren meter la mano en ese pastel del dinero que van a dar los americanos para que no continúe la migración. Y como Estados Unidos no les quiere hacer caso, pues ellos hacen más presión todavía. La única razón de verdad por la que quieren relaciones con Estados Unidos es por el dinero, ¿no? Si la ecuación perfecta para ellos es tener unas relaciones comerciales abiertas y mantener el antinorteamericanismo. Ellos odian profundamente a los Estados Unidos. Al menos a nivel retórico. Lo envidian. Ese letrero que habían puesto de señores imperialistas, no le tenemos absolutamente ningún miedo, que era el cartel que había frente a la embajada y que alguien puso abajo, pero una envidia. Tremenda. Muchísimas gracias, Pentón. Hoy a las 10 de la noche, la segunda parte de este reportaje con más imágenes. Y mañana estás aquí con nosotros también. Y mañana estaré por aquí también con reacciones. ¿Cuántas partes del...? Mañana vamos a hablar de las reacciones y del tema racial. Me parece importante que cada imagen me asombra. El 98% de esa élite es... blanca. Y los que estaban sirviendo la cerveza. Y los que custodiaban a los que estaban sentados, porque también estaba la seguridad, todos afrocubanos. Bueno, nada, vamos a una pausa y cuando regresemos...